Me comentaban justo ahora que en la convención del Partido Popular que se está celebrando al mismo tiempo que la nuestra en Sevilla, le acaban de dedicar una ovación cerrada de 3 minutos a la todavía presidenta de Madrid, la señora Cifuentes, supongo que por el mérito de llevar 15 días mintiéndonos a todos los madrileños y a todas las madrileñas. Los aplausos en el Partido Popular son efímeros porque puede que en pocos días se convierta en esa persona de la que usted me habla. En todo caso, solo un consejo al Partido Popular, no aplaudáis muy fuerte, que aquí el que aplaude mejor es el que aplaude al final, es el que aplaude dentro de un año. Bueno, muchísimas gracias. Habíamos querido expresar en la discusión de esta mesa algunas de las tareas, de las dificultades, pero también de las posibilidades que tenemos para la fecha que consideramos crucial para mantener abierto el ciclo de cambio político en España, que son las próximas elecciones autonómicas y municipales. Moltíssimes gràcies, Mireia, per demostrar el que és la fraternitat i per demostrar que sou una força germana i per demostrar que sí que es pot des de les institucions. Y vamos a animarnos a hacer de la A3 una autopista del cambio político en España. Muchas gracias, Violeta, por el trabajo como presidenta y no me cabe ninguna duda que por el trabajo en el próximo gobierno de Aragón. Y muchas gracias, Teresa Rodríguez, la secretaria general de Podemos en Andalucía, que hacía mucho que no compartíamos un escenario y que es posible que haya mucha gente que se haya sorprendido. Yo creo que Teresa es de las personas en la organización que da los debates de la forma más honesta y más cariñosa. Y hemos estado muchas veces en posiciones muy diferentes y siempre ha prevalecido una forma de debatir muy honesta que yo creo que es el modo a seguir y el modo a imitar para el trabajo político hacia adelante. Así que me hace particular ilusión y te quiero agradecer particularmente que estés en el acto. Creo que el momento político actual aparece marcado. Es verdad que últimamente han venido brisas frescas, como la brisa de la maravillosa huelga feminista del 8 de marzo y como la brisa fresca de las movilizaciones de los pensionistas, pero el momento político claramente no parece que estemos, ojalá se empiece a despertar, pero no parece que estemos en un momento de avanzada. Venimos de meses que han sido meses difíciles y los actos entre compañeros y compañeras tienen que servir también para poder discutirlo y para poder analizarlo. Sobre todo porque si lo negamos, una fuerza política transformadora, revolucionaria, empieza a convertirse en un club de autoayuda que se repite sistemáticamente que todo va perfecto. Solo hay, digamos, pájaros de malos agüeros que cuentan que hay cosas que no. Bueno, no. Nosotros tenemos un compromiso firme con la transformación de nuestro país y eso pasa por hacernos cargo también de las dificultades. En mi opinión, en España se ha instalado un clima que podríamos caracterizar de, bueno, pues en un cierto sentido de enfriamiento o de reflujo. Creo que ha habido varios factores para que eso sea así. El primero y principal de ellos, en mi opinión, fue la repetición de Mariano Rajoy en la Moncloa, que para amplios sectores que confiaban en la posibilidad inmediata del cambio político se convirtió en una frustración después de todo lo que hemos hecho, de las promesas que había, de que lo hemos tenido a tocar, de que lo hemos tenido muy cerca. Esto no ha llegado. Y tenemos que hacernos cargo de que eso ha instalado, no solo de que ha instalado una cierta desmoralización. Tengo para mí que uno de los objetivos, creo, fundamentales del gobierno de Mariano Rajoy en la Moncloa, toda vez que no gobierna, que no hay obra de gobierno, que no hay obra legislativa, que no hay proyecto de transformación, es la desmoralización de los sectores que más han confiado en la posibilidad del cambio en la sociedad española. Es un gobierno que gobierna para ganar tiempo, para salvarse de la justicia y para convencernos a todos nosotros y a todas nosotras de la resignación, de que no hay otra. Rajoy, cuando vino al Congreso a pedir el voto vergonzante del Partido Socialista o la abstención vergonzante del Partido Socialista para ser elegido, lo hizo no explicándonos lo que quería hacer con España hacia adelante, sino explicándonos básicamente que cualquier otra opción era un desastre y que prácticamente había que resignarse, que él era una cordillera que estaba allí siempre, desde antes de la historia y que iba a estar siempre, que era casi como un accidente geológico. Y creo que hay una parte de ese trabajo que lo ha logrado. La reelección de Mariano Rajoy ha asumido a amplios sectores de la población española en una suerte de desmoralización o de frustración. También porque, no nos engañemos, una parte de la gasolina que nos propulsó tan rápido era la gasolina de la posibilidad de la victoria inmediata. Es verdad que puede haber compañeros que digan, claro, es que era una gasolina que se quemaba muy rápido, había que haber apostado por otras más lentas.
mi opinión es que no habríamos llegado tan lejos sin una promesa alcanzable y ciertamente posible, si nos dan 2 semanitas más en la campaña del 20 de diciembre de 2015, somos gobierno hoy en España, una posibilidad ciertamente alcanzable de haber formado un gobierno de transformación. Y eso no se logró. Y después las negociaciones fueron negociaciones frustradas. Y hemos perdido, creo, mucho tiempo en una pelea táctica permanente entre nosotros y el Partido Socialista por de quién es la culpa que Mariano Rajoy repitiera. Mientras hemos perdido mucho tiempo haciendo eso, la suma del conjunto de fuerzas progresistas ha pesado menos y mucha gente ha dicho, mira, no sé quién tiene la culpa, pero mientras lo decidís, yo me quedo en casa y me voy a esperar un tiempo porque me había ilusionado mucho y ahora he tenido un cierto reflujo. Esto no es una situación inamovible, yo creo que se puede transformar, pero el primer paso para transformarla es reconocer que estamos en una posición en la que tenemos un gobierno que básicamente va gastando el tiempo, pretende desgastar la legislatura sin que suceda nada más que la derrota por incomparecencia, por desmoralización o por incapacidad de las fuerzas que nos pretendemos del cambio político. El segundo elemento es obvio. La crisis política en Cataluña ha abierto de la peor manera posible la discusión territorial que nos merecemos para construir un país en el que seamos iguales en derechos y libres, cada uno con nuestras identidades y con la decisión de qué hacer en el futuro, y lo ha abierto de tal forma que ha habido fuerzas políticas marcadamente irresponsables que han acudido a ese conflicto tirando más gasolina para intentar espolear un enfrentamiento entre pueblos que les permitiera bueno, pues digamos, seguir representando que ellos son los portadores del interés nacional de un país que hace mucho tiempo dejaron de respetar y que solo nombran y cuya bandera solo exhiben cuando se trata de exhibir contra otros pueblos y no para defender, por ejemplo, nuestra soberanía frente a la señora Merkel o para defender los derechos de los españoles en los hospitales, en las escuelas o en los desahucios. Y el tercer elemento ha sido que, y hay que analizarlo, que han cambiado un poco los vientos económicos en España. Y cuando cambian los vientos económicos en España, nosotros no podemos seguir manteniendo el mismo discurso del año 2013, 2014, 2015. Hay que adaptar el discurso. Ojo, no en ningún modo de manera autocomplaciente con el gobierno que dice que esto es un favor que le debemos al gobierno. Han cambiado en buena parte los vientos económicos en nuestro país, también como resultado de factores externos, digamos, no propiamente nacionales, de factores internacionales, pero al mismo tiempo también porque eso se ha cargado sobre los hombros de la población trabajadora en España. Es decir, cuando el gobierno acude rápidamente a ponerse méritos porque hay alguna posibilidad de recuperación, le tenemos que decir que en todo caso quien ha hecho los mayores esfuerzos para que nuestro país no se quebrara, para mantener nuestro país a flote, no ha sido el gobierno español. ¿Ha hecho el gobierno español algún esfuerzo? ¿Quién ha hecho los esfuerzos? Los esfuerzos los ha hecho la población trabajadora en nuestro país, los han hecho los pensionistas estirando su pensión donde no llegaba, lo han hecho los trabajadores, lo han hecho los parados algunas veces que se quedaban sin prestaciones, lo han hecho los pequeños empresarios, lo han hecho los autónomos que son siempre los últimos en cobrar y cobran tarde y mal. El esfuerzo en nuestro país, el durísimo esfuerzo para una política cruel e ineficaz que nos decía que la única manera de salir de la crisis es con la devaluación salarial y de las condiciones de vida, lo han hecho los de abajo en España. Y por tanto, como lo han hecho los de abajo, nos pertenece a los de abajo la potestad de decir que ahora, uno, no vamos a salir de la crisis cavando más hondo, solo vamos a salir de la crisis repartiendo, ampliando, transformando nuestro modelo productivo y ampliando las posibilidades de que la gente vuelva a poder satisfacer sus necesidades y que el único crecimiento sostenible en nuestro país, y ahí está el ejemplo de Portugal, es un crecimiento basado en la recuperación salarial, en el blindaje de los servicios públicos, en la restauración de derechos. Y en segundo lugar, que si hay mejores vientos, es hora de repartir. Y la movilización de los pensionistas nítidamente está diciendo eso. Está diciendo, ¿hay mejores condiciones? Sí, pero eso no es salir de la crisis. No vamos a salir de la crisis hasta que las economías de las familias, de los hogares, hasta que los salarios estén en orden y den para vivir una vida digna. Si hemos sido quienes hemos cargado más sobre nuestras espaldas con el programa de ajuste, con el programa de recortes, con el programa de devaluación salarial, ahora, precisamente si es que hay buenos números, gracias a la economía internacional y a nuestro esfuerzo, ahora toca repartir. Y a nosotros, como fuerza transformadora, no nos toca defender un discurso catastrofista. No es verdad y le hacemos un flaco favor si creemos que las fuerzas transformadoras solo llegan al poder cuando se encuentran países deshechos y en caos. No, no tenemos que defender un discurso catastrofista. Hemos sido la sociedad española quienes con nuestra cooperación, con nuestro esfuerzo, con nuestro sufrimiento, con nuestro aguante, hemos soportado sobre nuestras espaldas unos años muy duros. Bien, pues después de muchos años de un gobierno al servicio de los de arriba que tienen más que nunca, toca un gobierno que devuelva los favores empezando por los pensionistas, que devuelva los favores empezando por los autónomos, que devuelva los favores empezando por los salarios o por la recuperación de los servicios públicos.
ha generado algo de discusión que en otros ámbitos o en otros espacios de reflexión haya hablado del orden y de la necesidad de construir orden. Parece que es una palabra que tenemos que no pertenece a nuestro vocabulario, que nos gusta poco o que nos genera a veces incomodidades. En mi opinión, lo que ha pasado fundamentalmente en España, y no solo en España, en toda Europa, es que los privilegiados, los que más recursos tienen, han sustituido el acuerdo, el contrato social existente, la institucionalidad, por la ley del más fuerte. A eso le han llamado de diferentes formas, a veces con sufijos que acaban en inglés, a veces con palabras sacadas de los libros de autoayuda, a veces le hemos llamado en términos académicos el neoliberalismo. En realidad es sustituir el acuerdo y las instituciones por la ley del más fuerte. Y eso no solo ha sido injusto, es que ha sido un masivo proceso de desorganizarnos la vida y desorganizarnos los países. Y desorganizárnoslo a quien más necesitamos precisamente que haya orden, que haya certezas y que haya seguridad. Porque ellos no tienen demasiada necesidad. Ellos ya tienen los apellidos, ya tienen la herencia y las cuentas bancarias, ya tienen la posibilidad de llamar y que te hagan un favor descolgando el teléfono o que te den un máster. Ellos no necesitan especialmente la institucionalidad. Somos nosotros, somos los de abajo, somos los pueblos quienes más necesitamos que haya reglas claras, que haya certidumbre y que haya seguridad. Si algo ha pasado fundamentalmente en Europa y en particular en España es que los privilegiados, por una mezcla de cortoplacismo, de soberbia y de avaricia, se han querido colocar por encima de las normas. Se han querido colocar por encima del acuerdo que nos decía quién tenía derecho a hacer qué cosas. Y haciéndolo han inaugurado una década de retroceso en nuestro país. Una década en la que hoy, si empezamos a alumbrar la posibilidad de salir de la crisis, lo hacemos con un país más empobrecido, con una estructura económica más empobrecida, con las instituciones en peor estado, con la democracia y los derechos civiles en peor estado y con la gente con más miedo, viviendo vidas más presididas por la incertidumbre. Por eso es por lo que decía que si el neoliberalismo, el capricho, el privilegio de los de arriba ha instaurado la desorganización de nuestras vidas, el sálvese quien pueda, la ley del más fuerte, nosotros lo tenemos que sustituir por la posibilidad de un nuevo acuerdo de país, de un nuevo contrato social. Pero ese contrato social no va a venir simplemente de confiar en los que desorganizaron nuestro país y nuestras vidas. Va a venir de la posibilidad de la construcción de un pueblo que equilibre la balanza y que diga que hay que volver a pactar. Pero ojo, hay que volver a pactar sin ciudadanos de primera y segunda. Hay que volver a pactar asumiendo que no vais a estar por encima de la ley por mucho poder que tengáis. Hay que volver a pactar asumiendo que los países más eficaces son los más igualitarios, son los que más redistribuyen, son los que aprovechan el talento de todos sus ciudadanos y no solo de los que han tenido la suerte, por ejemplo, de nacer en un barrio privilegiado o de poder acudir a una educación privilegiada. Y eso no son elementos abstractos, no es solo una reflexión, digamos, política que puede quedar más o menos bien. Eso se traduce en un conjunto de ejemplos concretos que afectan a nuestra vida, en lo diario, en lo cotidiano. Cuando nosotros hablamos de que hay que reconstruir el orden, hablamos de que no puede ser que quienes van en transporte privado tengan más tiempo para disfrutar con sus hijos al final de la jornada y quienes se desplazan en tren tengan que recuperar la media hora o la hora que han llegado tarde porque el cercanías no llega y la tengan que recuperar después quitándosela el tiempo de estar con los hijos. Eso es el orden. ¿A quién le interesa más? A los de abajo les interesa más el orden. Cuando decimos que tiene que haber orden, decimos que queremos vivir en un país en el que las mujeres se pueden ir de copas y volver a casa tranquilas sin que nadie les moleste. Y eso es tener un país en orden. Cuando decimos que queremos un país en orden, decimos que queremos un país en el que en una entrevista de trabajo no te digan que vas a trabajar 45 horas pero que te van a dar de alta por 10 horas o que te vas a tener que pagar tú la cuota de autónomo a pesar de que todo el mundo sabe que eres un asalariado. Eso es el orden. Y en el que la democracia vuelva a los centros de trabajo. Está bien que estén los parlamentos, pero tiene que volver también a los centros de trabajo. Cuando decimos que queremos el orden, decimos que no puede ser que formar una familia sea un deporte de riesgo, que te arriesgues a que te echen del trabajo porque de repente has decidido que quieres tener hijos, que hacen falta una red de escuelas infantiles públicas y gratuitas para asegurar la igualdad de oportunidades y que la gente pueda formar una familia, que hacen falta permisos iguales e intransferibles, que hace falta garantizar la estabilidad en el empleo para que no te echen por quedarte embarazada. ¿Quién no necesita eso? Los privilegiados, los que tienen mucho dinero, los que no se van a someter nunca a una entrevista de trabajo, los que siempre van a tener con quién dejar a los niños porque tienen para pagarlo. ¿Quién necesita las certidumbres, el orden, la seguridad, que haya instituciones que protejan a los de abajo, de las que estar orgullosos? Eso lo necesitamos la gente sencilla y la gente trabajadora. Por eso el cambio político en España no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con la inquietud de los de arriba. A mí me gustaría, honestamente, que en España los de arriba no estuvieran inquietos por la posibilidad del cambio político. No me preocupa si lo están, pero me gustaría que no lo estuvieran. Pero eso es un síntoma, eso no es el objetivo.
¿Que se ponen inquietos? Bueno, pues allá ellos, oye, aquí cada uno vive las emociones como quiera. Pero nosotros no somos la fuerza que viene a generar intranquilidad en los de arriba, somos la fuerza que viene a generar tranquilidad en los de abajo, en la posibilidad de vivir una vida digna, no sometida a la suerte, al invierno, no sometida a la mala suerte de la exclusión social, de la enfermedad, de que tu abuelo caiga enfermo y no sepas quién le va a cuidar, de la entrevista de trabajo, de los caprichos de los señoritos. No es la intranquilidad de los de arriba, es la tranquilidad de los de abajo. Eso, en un momento en el que la política nacional parece que está bloqueada, en el que el gobierno español no gobierna, no conduce a ningún lugar a la sociedad española, más que, digamos, a esta especie de derrota por desmoralización o por agotamiento, es un proyecto que está en marcha, es un proyecto que tiene posibilidades, pero creo que no debemos confiarnos en absoluto. Yo no creo que podamos descartar, en modo alguno, que la desmoralización por cansancio del gobierno Rajoy no pueda extenderse de manera plena a la sociedad española. Creo que la gente no se moviliza cuando es consciente de que vive situaciones injustas o situaciones canallescas o situaciones que merecen ser subvertidas. La gente se moviliza cuando cree que su movilización puede transformarlas, que es diferente. No es la conciencia de todo lo que nos están haciendo. Nosotros no tenemos que insistir más, un poquito, nunca está de más, pero no tenemos que insistir mucho más en que son corruptos, en que son injustos. Nosotros tenemos que insistir fundamentalmente en que existe la posibilidad de la transformación. Es la esperanza de que la transformación es posible y es alcanzable, no es solo una cosa para profesionales, para héroes, para ultramilitantes, sino que está al alcance de la mano, que es fácil, que es asequible. Es esa la esperanza que moviliza normalmente a los de abajo, no la creencia de que ellos son muy malos. Eso puede ser incluso un discurso paralizante. Todas estas teorías de las conspiraciones, según lo cual lo que pasa en el mundo y en los países lo deciden dos señores malvados en un ordenador, como el malo del inspector Gadget. Esta broma la tengo que cambiar porque es una broma generacional. Esa es una teoría que suele ser paralizante. En la realidad nosotros tenemos ya las capacidades y las condiciones como para transformar la realidad en la que vivimos. Pero ojo, porque la precariedad se puede naturalizar. La pobreza energética se puede naturalizar. El que tú llegues a un trabajo y en lugar de convenio colectivo tengas el si no lo quieres, déjalo porque tengo 400 en la puerta esperando a trabajar en peores condiciones, eso se puede naturalizar. ¿Qué es naturalizar? Borrar de la memoria de la gente que hace tiempo las cosas no eran así. Que hace tiempo, sin que fuera una panacea, en los trabajos tenías derechos, tenías convenios colectivos, tenías organizaciones que te defendían. Que hace tiempo en la sanidad había menos listas de espera. Que la educación era más igualitaria. Entrar a la universidad no era otra vez una cosa solo para los hijos de las familias más privilegiadas y que, por tanto, con esfuerzo, las familias más humildes en España podían empujar un poquito a sus hijos para que vivieran una vida menos dura, con menos penurias de la que vivieron ellos. Eso normalmente dura una generación. Si se borra de la memoria de una generación, se puede haber borrado. La gente puede acostumbrarse a un país en el que no tienes derecho a tener derechos. Más que cada 4 años a la hora de votar como un cheque en blanco. Y luego si te enfadas, pues bueno, ya veremos dentro de 4 años. Y por tanto, una parte de nuestro trabajo tiene que ser mantener abierto el ciclo ahora, demostrando la posibilidad de revertir algunas de las medidas más injustas, más ineficaces y más antipopulares que se han desarrollado en España. ¿Puede revertirse eso en la política nacional ahora? Yo creo que no. Yo creo que no hay condiciones ahora, o que está muy difícil ahora, para revertir eso en la política nacional. Creo que donde eso se va a revertir, donde se está revirtiendo ya es en el plano municipal y en algunos sitios en el plano autonómico, y donde se puede revertir es en la siguiente cita, en las elecciones del 19 municipales y autonómicas y muy probablemente antes en las elecciones andaluzas. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ahí tenemos que dar varias batallas. Ahí tenemos que dar, en primer lugar, la batalla de la confianza. Algo tenemos todavía como pendiente por hacer cuando, para mucha gente, le inspira más inquietud la posibilidad de que nosotros gobernemos y pongamos orden que el mantenimiento de lo existente. Y esa es una pregunta que nos tenemos que tatuar permanentemente, compañeros. ¿Cómo puede ser que gente que vive sometida a la incertidumbre del día a día, del cortoplacismo, de no saber si voy a llegar a final de mes, de no saber qué va a ser de mí, durante estos años le ha generado más inquietud la posibilidad de que nosotros lleguemos y gobernemos que la posibilidad de que se mantengan aquellos que han instaurado como norma general la precariedad, la escasez o el miedo? Ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que esforzarnos en entender cuáles son
los símbolos, los lenguajes, todo el conjunto de recursos que acompañan la puesta en marcha de nuestras propuestas. Es verdad que los programas, pero los programas van acolchados de cosas a veces mucho más importantes, que es el conjunto de símbolos, detalles, guiños, que a una sociedad le explican si te puedes fiar o no te puedes fiar. Y al final es eso. Es muy posible que ya haya mucha gente en nuestro país que sabe que no se puede fiar de los privilegiados. Nuestra batalla es demostrar que se pueden fiar de nosotros. Hay que esmerarse por estudiar en el sentido común de nuestro pueblo cuáles son los elementos, algunos estéticos, otros culturales, otros intelectuales, otros programáticos, cuáles son los elementos que le hacen todavía mantener la confianza en una gente que se empeña día tras día en demostrar que no tiene palabra. Hacerlo para revertirlo, para generar autoconfianza en el campo popular, para generar confianza en la posibilidad de que haya una transformación en favor de los de abajo, en favor de la gente corriente en nuestro país. Se han producido ya victorias importantes. Los municipios, cooperando municipios gobernados por alcaldes de diferente signo, han conseguido arrancarle a Montoro casi 4.000 millones de euros que le pertenecen a las ciudades y que el señor Montoro tenía atados, ojo, no por ninguna razón económica, los tenía atados por dos cosas: para que le cuadren sus cuentas gracias al esfuerzo de nuestras ciudades, por un lado, y en segundo lugar, para evitar que nadie demuestre en ninguna ciudad que se puede gobernar de otra forma. Bueno, se lo hemos conseguido arrancar y hemos conseguido demostrar, y aquí está Kichi, el alcalde de Cádiz, que nosotros gobernamos nuestras ciudades con responsabilidad, con cariño a los de abajo, con firmeza frente a los de arriba, con mucha más decencia y que gobernamos mejor. Y eso es un patrimonio como no nos podíamos imaginar que íbamos a tener. En Cádiz no hace falta que nadie haga un discurso sobre lo que es poner las cosas en orden, porque ya lo tocan. No hace falta que nadie explique ni haga una ponencia sobre por qué lo de antes era el gobierno del capricho de los de arriba y lo de ahora es el gobierno al servicio del interés general, que coincide en primer lugar con el interés de los más desfavorecidos. Porque ya lo tocan. Nosotros ya tenemos experiencias municipales concretas de las que enorgullecernos y que poner como ejemplo. Pero ojo, esas experiencias además generan condiciones para que la batalla hacia adelante se den de forma más favorable. Y aquí de nuevo no estoy hablando de una cosa abstracta. Quienes... Pongo un ejemplo de nuestra ciudad. Quienes vivís en Madrid sabéis el páramo que durante un tiempo se ha dedicado a construir el Partido Popular en términos culturales, civiles, de asociaciones, para hacer imposible que la gente se junte más que en el centro comercial. Están por aquí viejos y queridos compañeros del primer colectivo en el que milité, del colectivo 1984, que saben lo difícil que ha sido durante mucho tiempo poner en las fiestas de Aravaca una caseta para hacer fiestas populares. Una caseta de los vecinos, de una agrupación de jóvenes. Y aún así lo conseguíamos. En muchos barrios no se conseguía. Bien, hoy es mucho más fácil para los vecinos participar de sus fiestas en todos los distritos de la Ciudad de Madrid. Es mucho más fácil que en las fiestas no te encuentres casetas de subcontratas, sino que te encuentres casetas que utilizan las asociaciones juveniles o que utilizan el club de deporte o el club de montaña de su barrio. Ojo, sean lo que sean y voten lo que voten. Sean lo que sean y voten lo que voten. Porque en todo caso, voten por lo que voten al final, a nosotros siempre nos va a beneficiar que haya una ciudadanía más unida, que haya más comunidad, que haya más vínculos sociales, que haya más organización, que la gente aprenda a disfrutar de las fiestas no como una cosa que organizan otros, sino como un pasatiempo popular, autogestionado, que organizan los vecinos por y para los vecinos. La siguiente oleada de pelea por el cambio y por la transformación, no están hechas todas las transformaciones en Madrid, ¿cómo iban a estar hechas? 25 años de desgobierno neoliberal en la ciudad y vamos a hacer todas las transformaciones en 3 años. Nosotros no hemos venido por una legislatura, hemos venido por mucho más. No están hechas todas, pero hay mejores condiciones para hacerlas. Hay mejores condiciones para hacerlas, o incluso si alguien se quiere organizar para hacer de su barrio algo mejor y luego no quiere prestarnos el voto, si esa no es la cuestión. Si lo que distingue seguramente de manera drástica los proyectos populares, democráticos, de transformación y los proyectos elitistas es que donde nosotros gobernamos ampliamos derechos para todos, también para aquellos que no nos han votado. Hay vecinos que no nos han votado y que a lo mejor nunca nos van a votar y que sin embargo hoy puede ser que hace 3 años tuvieran miedo de que si llegaba Manuela de repente se iban las empresas, las alcantarillas no tragaban agua. Estas cosas suenan de chiste, pero son verídicas, se dijeron y todavía nadie ha pedido perdón. Las alcantarillas no iban a tragar agua, iba a haber una fuga masiva de empresas, resulta que iba a haber un colapso total y absoluto de la ciudad y de los servicios públicos. Bien, incluso los que nunca nos van a votar ya saben que eso es mentira.
Y ellos disfrutan también de derechos que nosotros hemos ampliado a una ciudad más limpia, a una ciudad que está más hecha para los peatones, a una ciudad más participativa, con mejor cultura, que destina más y mejores recursos a los de abajo. Ellos ya saben que pueden disfrutar de una ciudad que amplía los derechos para todos, nos voten o no nos voten. Esa es una carta de presentación fundamental, que distingue drásticamente lo que es la transformación democrática de lo que es el atrincheramiento en las instituciones de los de arriba solo para evitar la acción de los juzgados. Tenemos trabajo también que se ha realizado en las comunidades autónomas, no solo en las comunidades autónomas del cambio, de las que tenemos mucho que aprender, sino también en la discusión por lo que entiendo que puede ser una de las peleas fundamentales en nuestro país, que es el sistema de financiación autonómica. El sistema de financiación autonómica lleva mucho tiempo parado por el Partido Popular, a pesar de que Mariano Rajoy en la conferencia de presidentes se comprometió a que lo iba a actualizar y se comprometió a que iba a proponer un sistema de financiación autonómica. En nuestra opinión, no lo está haciendo fundamentalmente para mantener a las comunidades autónomas como rehenes de los caprichos del señor Montoro, que abre o cierra el grifo según le parece, según se acerca a las elecciones o según se comercia con los apoyos para los presupuestos generales del Estado. Todo lo que no consigue con la negociación política, lo que consigue con el chantaje de abrir o cerrar. Y esa es una de las discusiones más importantes que tenemos que dar en nuestro país. Las comunidades autónomas son quienes prestan el grueso de los servicios públicos esenciales para el mantenimiento del frágil y tocado estado del bienestar que nos queda. Y, por tanto, la recuperación de un Estado responsable, que se hace cargo de su gente, tiene que pasar sistemáticamente, necesariamente, por las comunidades autónomas. En la sanidad, en la educación, en la dependencia, tiene que pasar necesariamente por las comunidades autónomas y por un pacto de un modelo de financiación que no nos ponga a discutir a las diferentes comunidades unos contra otros. Ese es el marco, yo creo, que ellos quieren. El problema no es cuánto trozo de la tarta se lleva cada comunidad autónoma. El problema es cuánto se llevan las comunidades autónomas que prestan los servicios esenciales y cuánto se lleva el señor Montoro. El problema de la insolidaridad fiscal en nuestro país no es un problema entre territorios. Ese es el marco donde nos quieren meter. La insolidaridad fiscal en nuestro país es fundamentalmente una insolidaridad entre los de arriba, que no pagan lo que deben como sus socios europeos, y los de abajo. Y frente a eso nosotros tenemos que blindar un modelo de financiación que empiece por un suelo de ingresos y no por un techo de gastos. Tenemos que fijar primero cuáles son las necesidades inaplazables de nuestras administraciones autonómicas y municipales. Y a partir de ahí, fijar la financiación necesaria y blindarla. Y nosotros lo queremos meter en la Constitución. La financiación autonómica no puede seguir dependiendo de los caprichos del señor Rajoy o de los mercadeos de algunos partidos para apoyar al Partido Popular. Si las comunidades autónomas tienen ante sí la responsabilidad constitucional de proteger, de prestar los servicios esenciales del Estado del Bienestar, hay que constitucionalizar de igual manera una financiación necesaria, digna y suficiente para que puedan realizar esa función constitucional. ¿Y cómo hacemos eso? Pues voy a decir una verdad que no es una verdad política, que en mi opinión es una verdad aritmética. Durante un tiempo largo no lo vamos a poder hacer solos, porque la sociedad española está eligiendo sistemas de partidos más variados. Y puede que no esté mal, pero durante un tiempo no lo vamos a poder hacer solos. Vamos a necesitar llegar a acuerdos para poder hacerlo. En ningún sitio gobiernan las fuerzas del cambio sin haber llegado a acuerdos, casi siempre del Partido Socialista apoyándonos en los ayuntamientos, casi en ningún sitio, seguramente salvo en Andalucía, el Partido Socialista gobierna si no es por algún apoyo nuestro dentro o fuera del gobierno. Así que la cuestión de la relación con fuerzas que se dicen querer el cambio es una relación central. Me parecía muy interesante cuando Mireia señalaba que el Partido Socialista intentó primero el acuerdo con Ciudadanos. Nosotros no llegamos a acuerdos con el Partido Socialista porque creamos en su capacidad. Llegamos a acuerdos con el Partido Socialista porque creemos en la nuestra. Es decir, porque creemos en nuestra capacidad de marcarle un rumbo que tenga que seguir. Y lo hemos visto más veces. Es verdad que va cambiando, pero ¿recordáis cuando Pedro Sánchez tuvo que reconocer que nuestro país era un país plurinacional? Cuando eso antes era una cosa de locos. ¿Recordáis cuando tuvo que reconocer que en España hacía falta una renta básica? Cuando antes eso era una cosa de locos. ¿Recordáis cuando reconoció que había que dar una batalla frente a Montoro, que es un gestor ineficaz y caprichoso? Y eso antes era una cosa de locos. Nosotros ya hemos marcado más veces el paso. Ahora, solo se marca el paso cuando estás por delante en las urnas. Claro, porque alguien podría decir, claro, en la ciudad sí, como ganas, ahí tú ganas y él te apoya. ¿Solo se marca el paso cuando estás por delante? Yo creo que no. Yo creo que el caso, por ejemplo, del País Valenciano es un ejemplo de que no. De que hay casos, hay momentos en los que se marca el paso y el horizonte, arrastras a otros partidos hacia tus posiciones, incluso no teniendo más votos,
pero marcando la agenda, poniéndola más allá, marcando en una pelea cultural, intelectual, moral y estética cuáles son los objetivos necesarios para tu sociedad. Y yo creo que esa batalla, ¿cómo no voy a confiar en que podemos ganarla si nosotros empezamos ganando esa batalla cuando no teníamos un solo diputado? Nosotros ya marcábamos la agenda de nuestro país, de lo que era bueno, de lo que era deseable o de lo que era intolerable y todavía no teníamos un solo escaño en el Congreso de los Diputados. O sea que lo hacíamos sin un escaño y no lo vamos a poder hacer en una correlación de fuerzas con un actor que tiene que ser competidor en las urnas y tendrá que ser socio en los gobiernos, hasta que alguien descubra otra fórmula matemática. Y ahora, ¿eso significa confiar necesariamente? No, significa confiar en nuestra capacidad de arrastrar, de marcar un objetivo que haga. A mí me parecen lamentables las declaraciones que citabas de Heredia. Hay que abrir un escenario de colaboración que haga que le salga muy caro esas declaraciones. Es decir, que las declaraciones de un señor de tanta mediocridad y de tanto burocratismo que dice que el adversario es el PP, pero que el enemigo es Podemos, a ese señor esas declaraciones le tienen que salir caras. Si nos encerramos cada uno en su partido, los votos se quedan quietos en el partido de cada uno. Y a ese señor su posición política, cortoplacista, egoísta, miope, le sale más barata. Es la apertura, es la convocatoria a la posibilidad del cambio y de encontrarnos la que hace que la gente pueda sancionar a quienes no estén por el cambio. La que hace que la gente pueda decir, sí, yo quiero colaboración, yo quiero cooperación. ¿Qué ha pasado en la Comunidad de Madrid? En la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista se anima a presentar una moción de censura porque Cifuentes lleva 15 días primero escondiéndose y luego mintiéndonos. Y porque consideramos algunos que hace falta tener una presidenta de cuya palabra nos podamos fiar. Presenta una moción de censura. Inmediatamente desde Podemos le decimos, estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo porque lo fundamental ahora no es conformar un gobierno. El gobierno del cambio se va a conformar en mayo del 19. Lo fundamental ahora es conformar un, si queréis, comité de higiene democrática, casi una junta electoral que convoque las siguientes elecciones para que sean limpias por primera vez en la historia de la comunidad hace muchos años. Y para eso nosotros vamos a ser extraordinariamente generosos. Y le hemos dicho, lo acabo de decir ahora mismo aquí con la prensa, a Ciudadanos que tiene que arrimar el hombro. ¿Tengo fe en que lo hagan? Nosotros no hacemos esos emplazamientos por ingenuidad. Hacemos esos emplazamientos porque queremos convocarles y queremos que si no acuden se queden retratados. Y en mi opinión quedan mucho más retratados cuando les convocas, cuando tiendes la mano, que cuando exclusivamente golpeas. Es necesaria la colaboración entre fuerzas políticas diferentes para la transformación política. ¿Todos queremos ir al mismo lugar? No. Yo quiero ir más lejos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es como se hace siempre en la vida, que es que me acompañas 2 paradas de metro y a mí me quedan 5 para hacer solo. Pues me gustaría que tu colega viviera en tu parada de metro, pero es que no siempre vive ahí. Yo tenía un amigo que siempre nos hacía, lo llamamos las acompañadas, que hacíamos, él me acompañaba hasta casa unos días y yo le acompañaba hasta su casa otras veces, pero no era un sistema muy eficaz. Y es poco probable que eso suceda con los partidos políticos. No vamos a querer hacer todo el camino juntos. Pero la parte que podamos nosotros vamos a empujar para hacerla juntos. Y la parte que no, nosotros vamos a trabajar por construir la certeza entre todo el mundo de que hay que ir un poquito más lejos, de que hay que empujar más. Y estoy convencido que en ese camino podemos empujar, porque la mejor manera de empujar es demostrar en cada paso que los pasos son exitosos. Tú quieres dar 2 y yo 4, pero estoy convencido que si damos 2 y esos 2 son exitosos, yo voy a despertar hambre de dar más pasos entre nuestro pueblo. Porque nada despierta más hambre de caminar que caminar bien 2 pasos. Vale, hemos dado 2, van bien. Tú solo querías quedarte en 2. Ah, amigo, pero cuando hemos llegado a los 2, resulta que la gente ve que se puede ir a por más. Se van a revertir 2 privatizaciones de hospitales. Pues después la gente querrá ir a por 3. Y es posible que la gente después de eso quiera que construyamos, digamos, un sistema público, universal y gratuito que no destine recursos a las empresas, muchas veces que nos estafan, de las concesionarias de la privada. La mejor manera de despertar hambre es dar más pasos. Es cooperar, es tender la mano y es despertar más pasos. Me ha parecido, me llevo así apuntados y subrayados en mis apuntes desordenados, lo de la transición amable y lo de la necesidad de ser flexibles para comprometernos con el cambio y no con el aparato, que decía Tere. Me parece que eso es fundamental y que es nuestra diferencia. Yo escucho muchas veces al PSOE esta cosa de somos un partido de 140 años. Yo no, soy un partido que tiene 3. Y me gusta que tengamos esa flexibilidad de recordar que muchos de nosotros aquí venimos de militancias que han sido muy reacias con los partidos políticos, que han desconfiado muchísimo de los partidos políticos. Les hemos dicho de todo a algunos. Y que tengamos una sana desconfianza con casarse con la máquina en lugar de con los objetivos.
Eso hoy nos convoca a asumir que el mapa para librar las municipales y autonómicas es variado. Es un mapa muy variado y en cada sitio harán falta recetas diferentes. Y en mi opinión, la llave, la respuesta a quién tiene que decidir cuál es la receta más importante en cada sitio, lo tienen las compañeras y los compañeros que llevan trabajándose ese lugar y ese territorio desde hace tiempo. No, digamos, no es una propuesta de geografía política muy arriesgada. Si es un escenario diferente y múltiple, las respuestas las tienen que tener cada compañero y cada compañera, ya digo, para seguir comprometidos y enamorados del proyecto de cambio político. No de la necesidad del aparato. Esa siempre ha sido la flexibilidad que nos ha permitido correr más. Anteponer el qué queremos hacer al cómo, de qué forma o por qué canales queremos hacerlo. Anteponer siempre los objetivos políticos. Y es anteponer siempre también la voluntad de abrirse, de no cerrarse nunca, especialmente en los momentos difíciles. Me alegra mucho ver aquí muchas caras de compañeros y de compañeras que están siempre también en los momentos difíciles. A lo mejor la militancia es ese compromiso raro, extraño y un poco injusto por el cual el mayor regalo que puedes tener por ser militante es que nadie te lo agradezca. Bueno, pues eso es lo que hemos elegido. Militar por un proyecto de transformación política para convocar siempre no a los que estamos en las malas, sino también a los que faltan sistemáticamente. También para abrirnos para la gente que no está, que estuvo, que se cansó, que se fue a casa porque en la vida interna a veces no hay Dios que la aguante, porque se fue a casa porque de repente veía que sus expectativas ya no estaban colmadas, que se fue a casa porque dudó, porque no sabía si se podía, porque se cansó, porque tenía que ocuparse de su vida cotidiana, porque, yo qué sé, vamos a esperar unos pocos años. A esa gente es a la que tenemos que convocar. Tenemos un año para convocarla, hablándole de sus razones, no de las nuestras. Nosotros no fundamos un partido para hablar del partido, fundamos una organización política para transformar nuestro país. Hay que volver a conectar con las mejores expectativas de nuestro pueblo, para ganar los municipios y las comunidades autónomas para el cambio político en el 19. Esa es la manera de acercar a Rajoy. Esa es la manera de hacer que el desgobierno del Partido Popular en el gobierno español sea más indecente y más escandaloso. Cerquémosles desde los territorios. Construyamos un cerco para el gobierno nacional que demuestre que están solos y construyamos un muro frente a los recortes del gobierno nacional que demuestre que se puede construir de otra forma, que se puede gobernar para los de abajo y que se puede construir justicia social y democracia en nuestro país. Desde los municipios y desde las comunidades autónomas. En el 19 a ganar, compañeros.